Hola. ¿Cómo va, Hola. Mónica? ¿Cómo estás, Mónica? Es mi primer día de clases. Sepan comprender. Bueno, un lujo poder estar al lado de ustedes, ¿eh? Una mesa de lujo para poder contarnos las cosas que pasaron en una semana que... Mamita. ¿No tiene una sensación de un vértigo, de que hay algo que no para, que no cesa y que genera... No, además venimos de semanas muy calientes en lo judicial y esta fue una semana muy caliente en lo político también. De hecho, lo que se acaba de cerrar es histórico, ¿no? El tema del acuerdo con los gobernadores. Y también fue una semana judicial y sigue siendo, y me parece que hasta mañana lo seguirá siendo todavía también, de novedad. Bueno, acá se tiraron un montón de novedades judiciales. Bueno, por lo pronto... ¿Cuánto te parece que hace que se votó en la Argentina? Sí, parece una eternidad. Parece una No hace un mes eternidad. todavía. Pero es que hubo como una aceleración del tiempo, de los episodios. También es verdad que el resultado electoral yo creo que provocó una aceleración de algunas situaciones, ¿no? Bueno, una de las situaciones de esta semana, de las situaciones, digo yo, es que aparecieron dos arrepentidos que hablan y hablan y hablan. De uno trascendió muy poco, que es Van der Brule dentro de la causa Chicone Vudú. Pero el otro es Bursaco. Que hoy estuvo en el cuarto día del juicio que se viene llevando a cabo en Nueva York contra 3 dirigentes de lo que era la Conmebol, digamos, ex dirigentes de la Conmebol, que son Naput, el paraguayo, Manuel Burga, el peruano, y José María Marín, el brasileño. Y él, Bursaco, en este juicio está como el testigo estrella. Él, a su vez, ya se admitió culpable y está colaborando con la justicia de Estados Unidos para reducir su condena. Y hoy, ante el requerimiento de los abogados de estos acusados, siguió hablando y dijo algunas cosas muy llamativas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, hubo una escena, por lo menos yo algo que escuché en relación al funeral de Grondona, que pone los pelos Hubo de dos o tres punta. cosas, nos las podemos compartir. Yo te cuento esa, que él ya ayer dijo que había pagado sobornos para, digamos, él por torneos, que era el CEO de torneos, para conseguir los derechos de televisación de copas regionales, y también mencionó otras 2 empresas que son Fox o Globo y Televisa, que también pagaron sobornos. Pero hoy dijo que Grondona había dicho que se repartían los sobornos dentro de la Conmebol, pero hoy dijo que en el propio funeral de Julio Grondona, que falleció a fines de julio del 2014, a principios de agosto, cuando hizo el funeral, los dirigentes que estaban en la Conmebol acordaron cómo iban a seguir el reparto que antes controlaba Grondona. Yo cierro los ojos y me imagino una película de la mafia italiana donde lejos, están velando un muerto, una escena así tremenda y atrás organizando los pagos, cómo se los iban a distribuir. Pero es coherente con el legado de Don Julio, ¿no? Con el padrino, todavía el padrino. Ahí presente a arreglar cómo seguía el reparto. ¿El anillo de todo pasa habrá quedado adentro de ese cajón? No sé, ahora, un padrino al que le llamaban Papa. Hasta donde uno sabe, porque en la lista de la plata que le entregaban era el Papa era el primer Papa argentino, terminaba siendo Don Julio. A ver, es el tercer día en el que habla Bursaco, no es el último, dio muchos nombres, muchos datos, pero la verdad es que da algunos detalles escalofriantes, como esta reunión en un pleno velorio, pero en donde además dice, me sentí huérfano con la muerte de Grondona, y además... revela la forma que tenían de recibir órdenes de cómo distribuir la plata, porque los capos, los capangas, socios de Grondona, le empezaron a decir, bueno, ahora la plata se va a distribuir así. Le empezaron a dar nombres y dijo, además también resolvieron cuánto iba a cobrar Luis Segura, que fue el que sucedió a Grondona. O sea, resolvieron toda la sucesión, todo ahí. Dice, como nuevo titular de la Asociación de Fútbol Argentino, porque Segura me estaba preguntando también cuánto había para él. O sea, Segura... Pero se murió ahí al lado del cajón. Sí. La capilla ardiente. Ahora que se murió Grondona, para mí cuánto... No, la famosa la mía ¿dónde está? Claro. 300.000, dijo. Perdón, Fer. O sea, Asegura se lo llevaron preso. Estaba al tanto con esa pregunta. Según la declaración de Bursaco, estaba al tanto del sistema, cómo funcionaba. Absolutamente. Ahora, los detalles escalofriantes, aparte de esto, ¿hay más? Bueno, después que le pagaba para los partidos amistosos a Messi y otros jugadores, le pagaba un cachet, no dijo que fuera ilegal, de $200.000, que también, que en total pagó $160 millones a 30 dirigentes del fútbol de todo el mundo, lo que habla de una dimensión del circuito de pago que había ilegal a nivel de la FIFA, ¿no? Voy a hacer lo que dice Alejandro. Para ahí, que te quiero hacer una pregunta. Gratificaciones a los jugadores. Se habló de Messi. Se habló de $200.000 para Messi, para los amistosos. Para que participen. Para que participen. Eso no es una coima.
pero Acá depende está cómo se la declarado pague, la- si es negra, es negra. Acá se Pero la negro. declaró Messi en Pero así se la la haya declaró. declarado. Tributaria. ¿El concepto Algunos de que problemitas con la empresa le justicia paga a española Messi? tuvo Ya para tuvo. declararla. Porque no es que no es la Bueno, AFA, no, es la un AFA. incentivo. No es Ponele la que sea FIFA. un incentivo. la tiene que Hay declarar. muchas empresa. empresas que pagan a los jugadores, no directamente el club, sino como un incentivo. Sí, y demás. sponsorean, Pero no es el cara, no es que está cambiando los derechos de Pero es el caso transmisión, este. no es un No, soborno. no sé, claro, ese Es es el el caso tema. del Mónica, A ver, Sí, depende la cómo te lo empresa. paguen. Ojo Si te que- dan la platita contante y sonante así, cash, y vos te la pones en el bolsillo y te vas. Bueno, y a Grondona no se la saca- llevaban en efectivo, decía, en bolsos. Ojo que al haber mencionado estas empresas, Televisa, Fox, por ejemplo, Globo, son empresas que cotizan en bolsa. Estas denuncias, si avanzan, van a disparar otras investigaciones, porque en Estados Unidos, al aparecer un delito, automáticamente la justicia está obligada a involucrar a estas Sí. empresas en cosas muy serias, sobre todo cuando cotizan en la bolsa. Así que esto es el comienzo de otras investigaciones que pueden derivar en hechos insospechados. Hoy Tenés un Mónica. cuadro, ¿no? Perdón. Tenés las conexiones de Bursaco. Yo tengo, si querés, puedo mostrar un Dale. cuadro en LED de cómo se pagaban las coimas, digamos. Acá hay dos coimas Anda, para andá, estudiar. mostrá, ¿Cómo no? Dale, Sí, sí. te seguimos. Acá tenemos entonces a Alejandro Bursaco, el arrepentido que está declarando ante la justicia de los Estados Unidos y que él dijo que hizo con estas empresas que recién nombraba Sergio, que hizo una vaquita para conseguir, por un lado, 15 millones de dólares que manejaba Grondona para ¿Estoy otros, tapando acá la pantalla? otros presidentes de asociaciones de fútbol. Todavía no se sabe, sabemos que son empresas offshore que fueron intermediarias. Eso en el caso de el FIFA Gate. A ver, Trafic, TVO Globo, Full Play, Fox Sport, Televisa. Él junta, hace la vaquita de 15 millones. De 15 millones y a través de empresas offshore van a Grondona y de Grondona a otros presidentes de asociaciones de fútbol. Ahora, ¿cómo va la plata? ¿Una transferencia bancaria? Bueno, ¿Cómo claro, se mueve esa platita? Porque hay que mover 15 millones Claro. de dólares. el juicio Esa se es está la haciendo en Estados Unidos, no porque las coimas se pagaron en Estados Unidos, sino porque se usaron bancos norteamericanos y parte de los mails que ellos intercambiaban fueron a través de servidores de los Estados Unidos, ¿no? Digamos, todo esto todavía está inconcluso porque él no especificó con qué empresas, aunque hay supuestos, ¿no? Pero esto, en cuanto al tema fútbol para todos, que es una cosa de local, sí tenemos acá 4 millones de dólares que él dijo que pagó. Estos son los 4 millones que él dijo que pagó a los dos argentinos que ahora está. Bueno, uno ya sabemos. Uno se suicidó, Se suicidó. Alejandro Delon, Claro. y el otro es Pablo y Paladino. Paladino. Los tenemos allá, en Ahí está. esta cifra. Y él dijo que se pagaban en efectivo, entregándole a los choferes o enviando a alguien a pagarles, o a través de la financiera Alec Tour. A ver, espera. ¿Los choferes qué son? ¿Van con una bolsa, con un paquete, con un sobre, con un bolso? ¿Con qué? Exactamente, ahí para evitar toda transacción financiera donde pueden quedar huellas, generalmente las coimas se pagan en efectivo porque ahí lo que hay es un pacto de silencio entre la mano que da y la mano que recibe. En No cambio, van en cuando hay una moto. financiera, ya hay un tipo No de van en registro. moto, porque 4 millones. No dio los detalles, dijo que se los daban a los choferes, o algunos los enviaban a domicilios particulares y otros que se utilizaban a esta empresa que está metida en el escándalo del pase de 200 jugadores de fútbol argentinos, que está metido en la ruta del dinero acá con Lázaro Báez, y que está metido también en la venta supuestamente falsa de 50.000 pasajes aéreos, que realmente Alec Tour funcionaba como un banco. Como un y maxi kiosco casi, un claro, polirrubro. un maxi kiosco. Un maxi kiosco. Y además, Mónica, los cheques que se pagaban de fútbol para todos, estamos hablando de 7.200 millones de pesos. ¿Qué hacía? Grondona lo cobraba al contado del Estado, pero los clubes se los daba a cobrar en 60 días, 30 días, y les pedía que vayan a su financiera preferida, donde se quedaban con un descuento del 30 o más por ciento sobre el Bueno, total del cheque. nos paramos un minuto acá y volvemos a la mesa. Pablo Paladino estuvo en el canal, estuvo en América ayer, si mal Sí. no recuerdo. Todo pasa tan rápido que... Y antes de ayer se suicidó Jorge Se suicidó él. Delon. Sí, sí. O sea, todo esto pasó en las últimas horas, menos de 48 horas. Lo que dijo Pablo Paladino, que en realidad... quien arreglaba los asuntos con Grondona y todo, estaba en el más allá, Estaba- era Zanini,
Creo que nombró a Cristina Máximo. Kirchner y Máximo, exactamente. Los nombró puntualmente como los que cerraban los acuerdos. Pero vos fíjate, ayer saltó la interna dentro del kirchnerismo, porque inmediatamente Aníbal Fernández dice no, Cristina no tenía nada que ver, Máximo tampoco, pero sí Zanini. Entonces, Aníbal, que era el jefe del coordinador Bueno, del plan yo Fútbol lo para que Todos, entendí cuando Pablo Paladino vino al canal, que creo que estuvo en el programa de Mauro Viale, Sí, es que exactamente. él vino, entre otras cosas, a liberar de responsabilidad jefatura de gabinete. Yo entendí eso, como que saltó por encima de jefatura de gabinete y dijo, no, el arreglo estaba más arriba. dijo eso, pero su jefe directo, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, le dice no, Cristina no, Máximo no, pero de todos modos, que no se preocupen, porque ayer adelantamos en el programa, el adelantó Alejandro, el fiscal Gerardo Policita firmó un pedido de indagatoria de Aníbal Fernández, de Pablo Paladino, de Mariotto, que fue el primer coordinador del plan, de Abal Medina, otro jefe de gabinete, por el tema de los sobreprecios que se pagaron con el plan Fútbol para Todos para contratar los derechos de transmisión de la Copa América y otros campeonatos de fútbol. Recordemos, El que no se preocupen fue irónico que dijo él, ¿no? Vos dijiste no se preocupen porque viene la indagatoria. Que no se preocupen esta discusión entre ellos de Porque tirarse están todos responsabilidades. Porque la justicia avanza. va a avanzar sobre eso, ¿no? Y algo más para agregar lo que decía Daniel, en este pedido de indagatorias que se va a concretar en las próximas horas, porque hoy es el Día del Trabajador, bueno, ayer jueves era el Día del Trabajador Judicial, eran partidos, por ejemplo, de la selección que Fútbol para Todos pagó los derechos hasta 4 y 5 veces más, siendo que esos mismos partidos, digamos, lo transmitían otros canales de aire, como Telefe o América mismo, por muchísimo menos. Y los argentinos todos pagamos ese partido de la selección que se podía ver por otro canal 5 veces más. La sospecha que eso era, para encubrir la coima. Ese sobreprecio era para que pudieran sacar de ahí una tajada y repartirla entre los funcionarios. Creo que todos tienen razón en esto, porque la responsabilidad política era efectivamente Grondona negociando con Zanini, probablemente con Máximo, pero operativamente el programa Fútbol para Todos dependía de la jefatura de gabinete, con lo cual Paladino y otros funcionarios, Mariotto en su momento, estuvieron claramente involucrados en llevar esto a la práctica. Así están todos metidos. Sí, igual el delito de cohecho es un delito bastante difícil de probar, digamos. No, y ver esa plata si era en efectivo, a dónde fue, cómo quedó registrada y probar eso. Yo creo que hay que mirar un poquito más lejos la cosa, y yo creo que con el caso de Brecht y el caso FIFA Gate estamos viendo algo donde la visión de cabotaje del caso argentino queda absolutamente empequeñecida. Acá estamos hablando de las principales empresas de comunicación y de espectáculos televisados de la región. Este hombre está hablando de Televisa, está hablando de O Globo, está hablando de Fox. Estamos hablando solo en esta causa de Perú, Paraguay y Brasil y sus derivaciones hacia la Argentina. Estamos hablando de la influencia de procesos judiciales en el exterior que aceleran procesos judiciales en la Argentina que cuesta muchísimo mover, porque cada una de estas noticias es lo que moviliza a Comodoro Pi, no se mueve antes. Bueno, de hecho vienen las indagatorias en la investigación. Igual, que todavía no se formó. Esta causa ya venía desde antes y se venía trabajando, es una causa que tiene el juez Rafecas, es una denuncia de la Procelac. Tranquilo. Bueno, en este contexto se aceleró, pero un trabajo que venía porque había un análisis detallado de cómo fue este esquema de sobreprecios. Con este tema que mañana vuelve a hablar Bursaco. Mañana viene. Mañana, Al principio sería mañana trae más. Ya tuvo el Después me hago hago otra pregunta. Si la coima es de 30 palos verdes, ¿de cuánto es el negocio que estamos hablando? Infinito. O sea, entender ver, cuáles son las presiones y las tranzas para quedarse con el negocio del fútbol. Bueno, déjenlo ahí, guarden para mañana, mejor dicho, guarden expectativa para mañana, que el hombre sigue hablando, sigue hablando. El otro tema es el que hablamos recién con Frigerio. ¿Qué ven venir? A ver, ¿es realmente histórico? ¿Realmente va a cambiar, no digo mañana o pasado, sino en los próximos 2 años, la economía del país? ¿Va a generar las inversiones? A mí me da la sensación que es histórico lo que está pasando con los gobernadores peronistas, básicamente. Se rompió la liga de gobernadores peronistas. Es histórico la pérdida de la dilución de poder que hay de los gobernadores peronistas que llegan a este acuerdo, que a mí me parece que no es malo a la larga para los gobernadores peronistas, ¿no?
una serie de compensaciones que hay y que tienen. Pero me parece que lo histórico es además que se diluye completamente el poder de la Liga de Gobernadores Bueno, Peronistas. es que salieron de las elecciones maltrechos, tienen que resolver el problema. Mirá, hay 2 o 3 peronismos, hubo el pocos peronismo no ganadores. tiene liderazgo. Uñac, muy novato en la política. Mansur, que recién llegaba también, pero de una provincia con poco peso específico. Y el mayor ganador fue Infran, que acaba de chocar con el tema de Van der Brelle. Con lo cual, digamos, no tenés... Perdió, A ver, es como que hubo una pulverización del poder dentro del peronismo. Y Frank se va a ver en dificultades rápidamente, como vos bien decís, porque Van der Brelle parece que ya le apuntó, no trascendió lo que dijo. Yo soy prudente, Mónica, porque el peronismo sigue teniendo poder, sobre todo en el Congreso, en el Senado en particular. Este acuerdo ahora tiene que ser aprobado por senadores y por diputados. Es un paso muy importante, pero es el primer paso. Falta todavía la letra chica. Segundo lugar, es cierto que los acuerdos tienen dinámicas distintas a los conflictos. La Liga de Gobernadores, por ejemplo, tenía entidad cuando se peleaba con De la Rúa, cuando confrontaba con el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, esta transacción, estos acuerdos, permite a veces equilibrios parciales, acuerdos con una provincia, con otras. Hay muchas, digamos... San Luis quedó afuera, ¿no? Por Por ahora. ahora quedó afuera, pero no es la bueno. única provincia que Un no comentario ingresó sobre en el el acuerdo. pacto. Yo diría, mirado estratégicamente, el acuerdo tiene mucho olor a haberle dado mucho a la provincia de Buenos Aires pensando en la elección de 2019. Porque la provincia de Buenos Aires sale ganando con el acuerdo al coparticipar de impuestos a las ganancias, pero además le van a dar una suma fija de 21.000 millones de pesos el año que viene, suma fija que sube a 44.000 millones en el 2019, y a partir de ahí, ad infinitum, se ajusta por inflación. Ahora, Pero la deja de realidad perder es la que provincia, no es que gane. Deja de perder, pero venía muy este discriminada. acumuló muchos años en Con los el cuales acuerdo logró- gana respecto de cómo venía. Pero venía, Bueno, pero perdiendo venía mucho. recontra Claro. retrasado, Venía porque con tenía un tope de 600, 650 Totalmente. millones Venía cuando en perdiendo ¿Respecto realidad... de qué venía? Bueno, porque el Retrasado. cálculo Respecto al de fondo los conurbano. El Bueno, fondo ok. conurbano Ahora, son 40 de todas maneras, puede- en el 2018 y 65 en el no, 2019. en No, lo que hay está un- acá no. Eso es un trascendido. Yo acá 40 en fotocopié 2018 y lo que 65 hoy en firmaron 2019. y es Porque ves que acá le 21 están y sumando la 44. suma fija esa que decís vos, Claro. del 21. Perdón, Sí, estaba pero acá- reclamando 400.000. Si Bueno, pasaba eso la como Corte consecuencia de lo Suprema, que ganaba... perdió durante los... Ahora, de todas maneras, esta historia es una historia de nunca terminar. Los conflictos de recursos entre nación y provincia vienen desde larga data. Ahora, Larga data. Y Estamos no hablando creo que más esto de lo política que de economía. Bueno. Me parece que el resultado es más eso, ¿no? El gobierno está bien políticamente y mucho más allá del triunfo electoral, que como decíamos antes parece que hubiera sido hace casi un año. O sea, la situación del peronismo le da margen de maniobra. Los resultados económicos no lo sabemos, es cierto. Ahora hay que ver qué pasa en el Congreso. Y a mí me parece que en todo caso lo histórico que se avisora es que el gobierno amplía su margen de maniobra para ver que por primera vez en la Argentina en muchos años un gobierno no peronista va a terminar su mandato y anda a saber si no conduciendo a una parte de la oposición. Bueno, en el Congreso hay por lo menos un hombre en el Senado que es Pichetto, que va a hacer todo lo posible por acompañar esta situación de Más si los gobernadores lo apoyan. Los ¿no? gobernadores le Claramente. alivian mucho el trabajo a Pichetto. Exacto. Por eso, los gobernadores están... pero Falta la CGT, que ese sería el otro tema, reforma laboral y CGT, y si ahí hubiera un acuerdo donde el gobierno demostró acá, sobre todo en el tema previsional, su disposición a ceder a las pretensiones con una lógica peronista hecha la de los gobernadores, cómo se incrementan las jubilaciones, etcétera, Hoy hubo etcétera. declaraciones de Daer que fueron bastante a favor de lo que se acordó, Sí, hay lo un que se principio está de acuerdo. acordando en materia de la reforma Hay un laboral. principio de acuerdo. Así como la relación con los gobernadores repercute directamente en el Senado, en el Congreso, la relación con la CGT va a repercutir directamente en diputados. José Luis, vos tenías una placa de Sí, información pero sobre en las algún lugar ya lo provincias. estuvimos conversando recién. Me parece Porque que- la pregunta sería, ¿cómo puede ser un acuerdo donde había una manta corta, todos tironeando la misma manta, termina el acuerdo y todos están contentos? Bueno, todos porque salen Ponen la plata felices? a nación es la que ¿Quién pone pierde? acá. Los Ponen gobernadores plata a la están nación. contentísimos si la nación pone plata. Mm. O sea, los gobernadores esta no pierden. La diferencia la pone, o sea, hay una ¿Quién pone provincia. la diferencia? hay La un- nación. nación. Si Pero la ¿de nación dónde somos todos sale la nosotros, no es plata que la de nación es. ¿eh?
Acá hay una gran ganadora que es la provincia de Buenos Aires, porque además de ganar por el cambio que hay en el impuesto a las ganancias, reciben esta suma fija que comentaba antes. Y las provincias que pierden por el acuerdo, en realidad no terminan perdiendo porque la Nación se ha comprometido a poner la diferencia. La Nación ¿De somos dónde todos sale nosotros, la ¿no? diferencia? Sería, somos todos nosotros, Se emite pero un bono. ¿qué hueco sale la Se van a diferencia? emitir unos bonos justamente para financiar esa diferencia. O sea, más deuda, va. Hay Sí. en parte más deuda. Yo diría, acá lo importante es, si, como dijo recién Frigerio, esto nos permite hacia adelante dar una señal de previsibilidad. Esto la verdad que va a tener un impacto muy positivo. Recuerden el documento de Morgan Stanley Capital Investment en abril de este año, que hablaba de que al margen de lo que hacía Macri, el riesgo en Argentina siempre es que el que venga haga lo contrario. La reversibilidad de la política pública. Si estos acuerdos, que son innovadores en la política argentina, luego se fortalecen con otras políticas de Estado que tienen estabilidad, la verdad que estamos en un cambio de régimen político. Bueno, se Y caen bueno, todos en los el corto juicios. plazo A ver, más deuda es más déficit, ¿eh? Totalmente. No, está bien, pero Creo que hay dos palabras como conclusión de esta reunión: gobernabilidad y reelección. Sí, y también es verdad que hay un claro apoyo a la provincia de Buenos Aires en una batalla histórica que Reelección. ningún gobierno nacional, aún siendo el mismo signo que el gobierno de la provincia, le reconoció Pero, ese reclamo. mirá, ¿no? yo Entonces, hablando con ahí es un intendentes- espaldarazo para No hay Vidal nada también. oculto, hablando creo con que ya Macri intendentes- dijo que Sí, sí, sí. a Hablando su con manera lo intendentes dijo, del que quiere la peronismo, reelección. le aplauden a María Eugenia Vidal. Que llevó un reclamo a la corte y dicen, forzó Scioli esta no tuvo el coraje de salir a pelear lo Así que es. estaba peleando Bueno. por la plata que nos corresponde a los bonaerenses, y te lo dicen los peronistas, los radicales, hablando de los intendentes de Está la bueno provincia de Buenos recoger la Aires, plata, después vemos qué se hace con ello. Pero sí, Porque a veces uno Bueno, dice, esa es una bueno, buena sería pregunta. muy Lo que cuidadoso. pasó en el Para mí, Congreso bonaerense con no el le cambia la vida presupuesto a la es una gente. señal de que hay gobernabilidad en la Para provincia. mí, yo no sé si lo Señores. comparte Sergio, pero el proyecto de esta plata inyectada en la provincia de Buenos Aires para tratar de disminuir la pobreza, urbanizar las villas de emergencia donde hay un clientelismo político que históricamente Y ha dar favorecido el condiciones peronismo. de salud, de cuidado del medio De ambiente, de cloacas, de cloacas, sanidad, de digamos, agua, de- de cosas Es absolutamente difícil, básicas. es un proyecto difícil, pero así también te va a tener una repercusión política si a mediano plazo se llega a cumplir esto. Bueno, De todos este modos, programa- esos son los deseos. Vamos a ver la Hace realización. falta un plan estratégico para ver que esos recursos Claro. se adjudiquen de manera razonable, que sea controlable por la legislatura, que esto no se dilapide, ¿no? El programa es corto y tenemos que pasar a Vamos. otro tema para dar un panorama No. completo de lo que fue este día, a pesar de que estamos hablando del jueves y hoy es viernes, les comunico. El caso Maldonado se ha conocido a última hora del jueves, ya cerca de las 9, 10 de la noche, una información relacionada con el resultado de las pericias. de la tiene autopsia, info? ¿no? Que en realidad fue una información que ya firmaron los 55 peritos, Mónica, que intervinieron tanto de puestos por el juzgado como por las partes, o sea, por los puestos por la familia, que había sido firmado hace un mes y que se conocieron en las últimas horas, y que básicamente dice que Santiago Maldonado murió ahogado, asfixia por inmersión, por sumersión, que no tenía lesiones visibles y que estuvo los 70 días en los cuales estuvo desaparecido, estuvo sumergido en el lugar donde fue encontrado por el tipo de plancton que había dentro del organismo que coincidía con el que estaba en esa zona del río Chubut. O sea que realmente esto de alguna manera despejaría las dudas, iría contra la versión que sigue sosteniendo la familia de que el cuerpo fue plantado, ¿no? Una de las cosas que- lo nuevo, sí. lo nuevo, una cosita nada más. Lo nuevo, porque ya se habían publicado versiones parciales de esta autopsia, es que dice que no tiene signos de arrastre. Es verdad, y no eso- fue manipulado. por eso, y Ni eso de va, pelea ni de arrastre. y eso va contra la hipótesis de que fue plantado, es decir, que el cadáver estaba en otro lado y que lo llevaron al río Chubut en ese momento. Yo creo que, porque lo demás que se señalaba, ya se contaba, se había hablado, lo hablamos acá en el programa, el plancton en la médula ósea, también es nuevo el tema del polen, que se En corresponde la ropa. contra con el polen que hay en la zona vinculada con el río Chubut. Además, lo que escuché es que además de no tener signos de arrastramiento, el cuerpo no tiene otras lesiones adicionales No y tiene la ropa estaba rasgada, intacta, entonces no como estaba que no hubo un manipulada la forcejeo, ropa, claro. ¿no? También como que eso indicaría que se ahogó en esa zona que, si bien es una zona donde el río estaba bajo en esa época, tiene pozones, y que fue encontrado en esa zona que tenía como 2 metros y pico de ¿Ustedes creen profundidad. que en definitiva esto va, faltan todavía Sí, resultados? falta. A ver, estos son unos resultados parciales, creo que faltan unos 10 días para tener otras pruebas un poco más complejas, más relacionadas con El lo 24, químico, ¿no? con análisis de tejidos. ¿Ustedes creen que con estos datos va a haber un convencimiento de que la muerte se produjo por fuera de cualquier
coacción, Vos sabés que presión. para mí no, ¿sabes por qué? Yo lo escuchaba hoy a Sergio Maldonado a la mañana con Luis Novarecio en la radio. Todavía no se conocía probablemente. No, este resultado, ¿sí? ya se hablaba de, sí, se hablaba de esto, ¿no? De todo lo que estamos hablando ahora, de los 55 peritos. Y el hermano de Santiago, Sergio, decía, es imposible que Santiago se haya metido al agua. Ya no era que Gendarmería, que lo llevó... Es imposible que se haya metido al agua porque no sabía nadar, no se va a suicidar, no se va... Entonces, a mí me parece que es muy... Si bien la familia habla del dolor inmenso que tiene, obviamente, y habla de una realidad que es la responsabilidad de Gendarmería estuvo ahí, no es que no estuvo. Claro. Llegó hasta el río, no es que no los corrió. Estuvo en la escena, pudo haber precipitado un acontecimiento. Ahora ya subieron la apuesta, ahora Sergio Mandó decía, es imposible que se haya metido al agua. Pero es muy difícil. Fer, hay otro elemento nuevo de esta parte de la autopsia que se conoció hoy y que tiene que ver con una cinta negra que estaba en el cuerpo de Maldonado. Los investigadores creen que esa cinta negra era un morral con piedras que tenía él cuando salió corriendo durante la represión de la Gendarmería. ¿Por qué eso es importante? Porque él pesaba 57 kilos y la ropa que tenía por el frío de la zona, mojada, son 18 kilos más. Entonces, al caer en el pozo que está frente al río Chubut, en un lugar donde tenía un pozo donde los buzos no hacían pie con las patas de rana, fue que todo este peso lo llevó al fondo y habría provocado la muerte de asfixia por su morral con piedras. Claro, porque no se encontró el morral porque la policía no pudo volver, la prefectura no pudo volver todavía el pull-off porque los mapuches se oponen. Se encontró una cinta negra y ellos creen que esa cinta negra corresponde al morral. Y el cuerpo estaba en posición fetal, enganchado por las ramas de un árbol que crece vertical cerca de la orilla del río Chubut. 7 metros. Ahora, ¿te arrojarías al agua con un morral cargado de piedras? Una mochila, creo que se rescataron una cantidad, se describen una cantidad de objetos personales. Sí, pero eran que tenían incorporados en la ropa, no en la mochila. Tenía el documento. Estaban incorporados en los bolsillos. Otra cosa que objetaba la familia es que el documento estaba en demasiado buen estado y según lo que revela estaba dentro de una bolsita de nylon y también había unas pertenencias personales, unos aros, un dinero, digamos, tenía las cosas que tenía encima en ese momento él, ¿no es cierto? Pero la pregunta de ella es muy acertada porque el problema es que el río Chubut es un río de montaña, no es un río parejo. Entonces, los indios mapuches sabían por dónde vadear el río, donde tiene superficies más bajas. Él fue 10 o 20 metros más hacia el norte y ahí fue donde se encontró con un pozo que obviamente él no lo esperaba, lo sorprendió y donde encontró la muerte, ¿no? Todo es aventurado sin los resultados finales, pero puede ser precisamente la intención de no meterse al río, de no cruzar el río, sino de evadirse por la orilla hacia un lugar donde no fuera visto o lo que fuera. Pero bueno, hay que esperar. Bueno, sí, esto, Mónica, es importante que no tenía ni heridas cortantes ni lesiones y esto se comprobó a través de las placas porque eso también descarta la posibilidad de una pelea, ¿no? De un forcejeo previo o una situación o que alguien le hubiera podido arrojar una piedra y eso hubiera generado que hubiera caído al agua. Esto aleja más estas evidencias, la idea de la desaparición forzada de él. Bueno, algunos sectores del kirchnerismo están hablando de un abandono de persona de parte de los gendarmes. Y no descarta de manera absoluta que haya habido una escena de corridas, de sensación de no, eso te diría que lo hubo porque lo confirman los mismos gendarmes. Que los corrieron hasta el río, lo confirman. Que había una persecución. La figura legal de desaparición forzada de personas supone que el Estado organizó, planificó y demás. Y aparte lo que se viene después del día 24, cuando se conozca el informe final, si se confirma todo esto, van a ser denuncias por falso testimonio contra Matías Santana, el mapuche que dice que lo vio con binoculares cuando la policía le pegaba y se lo llevaba a la camioneta. El testigo E, ¿qué es la vida del testigo E? Ahora la fiscal pide identificarlo, ¿no? El testigo E. Sí, el testigo E. Él cuenta que sí se metió al agua. Bueno, tenemos la tapa. Impresionante. ¿Qué es esto? Impresionante. Durísima. Natacha Haidt. A ver, Natacha Haidt, Justicia Perra. Internas, escenas promiscuas del funcionamiento de la justicia. Ella hizo como una representación. Grupos, sí, se disfrazó de una justicia... Perra. Perra. Literalmente perra. Le des vuelta porque esa es la idea. Sí, una nota con mucha información sobre, agrupamientos, desagrupamientos,
ideas del Naipes. gobierno con respecto a la justicia, ideas de la oposición con respecto a la justicia. Desconfían todos de estos jueces federales, desconfían obviamente los kirchneristas que están siendo procesados, encarcelados y todo eso, y también el gobierno. Y bueno, la nota cuenta también ahí por qué particularmente de 2 jueces son los primeros que están en la mira, Ariel Lijo y Canicova Corral, que una de las fotos que va a ser, tenemos cámara por acá, mira, una de las fotos aparte de la tapa que se va a comentar mucho va a ser esta, se ve ahí, este es el juez Canicova Corral, Guillermo Escarcela, hombre de confianza de Daniel Scioli, El que está en el medio. Sí. supuesto, entre comillas, testaferro para algunos, y el hijo de Aldo Elías, dueño del Hotel Presidente, histórico menemista, Elías, hombre de Yabrán, etc. Esto es un campeonato de truco, unos torneos de truco donde participa mucha gente. Torneo truco Rodi se llama. La Robbie Cup, la Copa Robbie, y después otros derivados donde participan funcionarios, espías de la CIDE, Robbie jueces, Cup. fiscales, operadores de distintos Robbie tipos. Cup. Y donde entre champán y cartas y jugando por mentiras. plata se En conversan, el truco se miente. conversan algunas cosas. Sí, bueno, entre los compañeros no, pues te haces la seña y guiñas el ojo, ¿viste? Si tenés el debate. A ver, mucha gente se pregunta, por ahí sin demasiada información, ¿todo lo que está pasando es de verdad o de golpe esta burbuja se pincha? Esta justicia que avanza, que está mandando a detener gente, a veces sin respetar algunos procedimientos que deben respetarse o amparados bajo el paraguas de determinada resolución como la de la Sala 2, etcétera, etcétera. ¿Esto llegó para quedarse o es una redacción espasmódica de jueces que se curan en salud? Y que Algunas después... cosas va a ser difícil que no hayan llegado para quedarse porque se acumularon las suficientes pruebas en algunos casos donde hay muchísima plata y muchísima derivación de plata del Estado, sobre todo para temas de obra pública y acumulación de fortuna, sobre todo, creo yo, es mi punto de vista, la causa que más complica a la familia Kirchner, que es la de los hoteles y la relación con empresas del Estado y otras empresas privadas mandando gente que nunca Causas iba, Otesur, Los que Sauces nunca y iba compañía. a esos hoteles. Sí, eso es la Creo- sustancia. creo la que oportunidad de otras- la justicia Claro, es otra por eso cosa. digo, Creo los que elementos otras- están, quizás Claro. llaman la atención porque no estaban antes, ¿no? Porque Sí, no bueno, estaban pero ahora antes una vez que porque entraron están... Son causas iniciadas hace 10 años. Me parece que hay otra que son puro humo. Se Me corre dan- la bola y se da casi prácticamente la certeza de que Bonadío procesa a Cristina Kirchner la semana que viene por traición a la patria, en el caso Nisman 2, llamémosle, o Nisman 1. Pensaba Memorándum. que esta semana Memorándum. aflojaba, pero aflojemos un poquito acá, respiramos hondo 3 veces y nos tomamos en serio estos consejos que nos van a dar. Bueno, el tema Freiler, nos queda pendiente, Mariel. Sí, ¿Qué porque tenés? mañana va a ser un día, para el gobierno lo considera un día histórico, porque mañana se va a conocer el jury de enjuiciamiento contra el camarista Eduardo Freiler, que está suspendido desde el 17 de agosto, después de esa polémica reunión del Consejo de la Magistratura. Mañana el jury va a decidir si lo destituye o no. Y lo que le podemos adelantar acá en Animales Sueltos son 7 votos que el gobierno cuenta que va a haber 6-1, son necesarios 5 para destituirlos, o sea, tendría un voto de más. Había uno dudoso, que es el senador Walter Barrionuevo del PJ de Jujuy, pero creen que va a votar a favor de la destitución, o sea que tendría 6 votos sobre los 7, o sea, contra 1. ¿Quién sería la que se sabe que va a votar en contra y va a decir que el juicio es nulo? Es Diana Conti, que es la diputada de Frente para la Victoria, bueno, kirchnerista, que ya había ella votado contra, cuando al principio se pidió la nulidad, ella estaba a favor de la nulidad del juicio porque creía que no ameritaba el ¿Se juicio. argumenta el voto? Porque hay Te que digo cuál poder es la acusación, que argumentar. fueron muy contundentes los alegatos de los consejeros Miguel Piedecasas y Pablo Tonelli, que además es diputado del PRO. Miguel Piedecasas es abogado. Se lo acusa por mal desempeño, por no poder justificar con sus ingresos como camarista, que son alrededor de unos 100.000 pesos, para hacer un número redondo, sus gastos mensuales y su incremento patrimonial. Gastos mensuales que con ese sueldo no podía cubrir los gastos de tarjeta, los gastos de alquiler y la cuota alimentaria que le tenía que pagar a su ex mujer, de la cual está separada. O sea, que también es jueza. no hay caso que no, no le cierran cierra. los La números. diferencia todo- era del 2012 al 2016 de 17 millones de pesos. ¿No le cierran 17 millones? En esos años, entre el 2012... Mío. o sea, no le cierra. Y después, por otro lado, también el mal desempeño está basado en que mintió en sus declaraciones juradas
y esto surge cotejando con la de su ex esposa, que también es jueza y tuvo que presentarla, y por no haber pagado impuestos en forma consuetudinaria, impuestos automotor y de sus embarcaciones. Así que por estos cargos ya podemos adelantar que un juez no pague los impuestos básicos es... bueno, él decía que no veía que eso podía ser motivo de causal de destituirlo, pero justamente tenía que ver con una conducta moral. Porque destaquemos algo, Mónica, el juicio es político. No tiene que ver con un delito que a su vez hay una causa en la justicia, ¿no? Ojo que el caso Freyler puede derivar en lo que decíamos antes, que es el caso Lijo, si hay voluntad y decisión, porque hay una financiera ahí donde Freyler pidió la plata para comprarse su casa, que es el hermano que está vinculada a Freddy Lijo. Que nunca devolvió, no le devolvió nada a la financiera todavía. Freddy Lijo. Bueno, hay internas en todas partes. ¿Qué es esto entre la UFI, Casanelo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hablando de la justicia perra, hay una pelea de perros prácticamente entre el juez Casanelo y el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, por la situación judicial de Cristina Kirchner en la ruta del dinero K. ¿Por qué? La Unidad de Información Financiera quiere que sea llamada indagatoria porque ella considera que todas estas causas que hablamos hoy, OTESUR, los sauces, redireccionamiento de obra pública y demás, son un circuito que terminó lavando la plata a través de Lázaro Báez. Y en cambio el juez Casanelo dice que no es solamente una cuestión exclusivamente de sentido común, que le traigan pruebas que tengan evidencias de que Cristina Kirchner participó de esta salida de 60 millones de dólares y esta repatriación desde No se termina de convencer Casanelo. No se termina de convencer y están usando términos realmente muy graves, intercambiando cartas. La Unidad de Información Financiera le hizo un planteo de denegación de justicia. ¿Y quién decide ahora? La Cámara Federal con Martín Irurzún, la Sala 2, tiene que decidir si se debe llamar a no a Cristina en la causa de la ruta del dinero acá para que declare como sospechosa. Bueno, hablando de Cristina, ya vamos a Carlos, sé que tiene más para contarnos, pero ¿cómo es esto de Cristina sola en un monobloque? No es un monobloque, tampoco es un monoambiente, pero esta tarde 2 senadores me confirmaban que hay un intento de aislarla a Cristina. Amigo. Sola, pero no era que tenía un bloque de 10, bueno, 7, 6. Aparentemente muchos de ellos prefieren quedarse con el peronismo y dejar a Cristina. Ya me contás, déjame tomar aire. Arriba. Bueno, ¿cómo es lo del monobloque? No, a mí me cuesta, porque yo lo último que sabía era que, bueno, no el bloque peronista, bloque Unidad Ciudadana, 6, 7 senadores. A veces 8, 9, depende de que sea Formosa. Pero hoy me dicen que hay una muy fuerte chance de que Pichetto logre que los senadores se queden en lo que hasta ahora fue el Frente para la Victoria, que va a ser el bloque Partido Justicialista. Y Cristina, como recién decía Eddie, va a volver a sus orígenes porque ella tenía un monobloque en la época del Senado menemista. Bueno, yo empezó su carrera de ascenso nacional sola. Sí, eso sería el se acabó lo que se daba. Bien. Se terminó, el tiempo es perro. Eso es. Como la justicia. Tiempo perro. Bueno, hasta mañana, Un placer. Traigamos unos papelitos mañana. Chao, hasta mañana.